Yo he estado 15 días en Senegal, en un pueblo que se llamaba Marfafako. Empecé a buscar organizaciones pequeñas, pero como tampoco tenía mucho tiempo para buscar, no conseguía encontrar ninguna que me convenciese del todo. Y entonces hablé con mi madre, y mi madre tiene un tío que es el que empezó a organizar todo lo de Paso a Paso Senegal, que es como se llama la organización. Entonces hablé con él para ver si podía ir y me contó que lo del campamento y todo. Y como me gustó mucho porque es como una organización súper pequeña, pues me encantó la idea y fui y me encantó la experiencia. Lo que nosotras hemos hecho es como si fuera un campamento en España, pero con los niños de Senegal. Entonces hacíamos actividades a las mañanas que hacía como más, no hacía tanto calor, hacíamos actividades de deporte, entonces jugábamos al balón prisionero o hacíamos carreras de relevos, y luego a las tardes hacíamos más manualidades. Y también estuvimos hablando con la Asociación de Mujeres, porque hace 2 años crearon una asociación de mujeres, y estuvimos hablando con ellas para que sepan que pueden tomar ellas decisiones y que no hace falta que la organización las tome por ellas. Desde pequeña me ha encantado la cooperación y el poder ayudar a los demás, entonces yo sabía que quería hacer voluntariados en cuanto pudiera. Entonces el año pasado no tuve la oportunidad de hacer un voluntariado como tal, hice más, nos iniciaron al voluntariado gracias a España Rumbo al Sur, y este año sí que quise buscar algo específico, sabiendo que yo, con los conocimientos que tengo, no puedo ayudar. Por ejemplo, no puedo ir a construir casas o no puedo ir a un hospital a ayudar a los médicos, pero eso es lo que quiero hacer en un futuro. Ahora yo quiero ayudar como puedo, y sabía que en un campamento sí que podía hacerlo. Veías que los niños se lo pasaban súper bien o sea, es que no tenían casi nada en la casa, tenían un árbol y en el árbol escalaban todos los días, y tú veías que escalaban y decías, jo, es que parecen Mowgli. A pesar de que no haya sido un voluntariado muy duro como tal, he aprendido que lo importante que es la familia, porque en la familia con la que vivimos nosotros había primos, hermanos, había tíos, o sea, no eran familia de yo estoy casada con este hombre y entonces tengo mis hijos, no, estaban los primos porque los primos eran huérfanos, entonces tenían que vivir con ellos, y todos se llamaban hermanos, entonces comían todos juntos y hacían todos juntos. También he aprendido la suerte que he tenido yo como nacer mujer en Occidente, porque allí, o sea, yo llegaba con 18 años y ya te decían saber si tenías marido, a ver si tenías hijos. Bueno, a mí lo de los hijos no me lo decían tanto, pero a las voluntarias que eran más mayores sí que les decían. Y también he aprendido, bueno, lo típico que es que se puede ser feliz con poco, pero es que es la verdad. Si lo único que van a hacer es para ir a sacar fotos y tal, que no vayan, o sea, tienen que ir a saber a lo que van. Pues por ejemplo, yo que he ido a un campamento con niños, tienes que saber que pues tienes que aguantar a los niños, por así decirlo, aguantarles, porque al final van a estar, por ejemplo, si un niño pintaba un dibujo, te va a venir a enseñar su dibujo, y te va a venir el otro y también a enseñarle su dibujo. Que si tienes un poco de inquietud, que lo hagas, porque todos tenemos que salir de nuestra zona de confort, y al final ves cosas que tú en tu día a día no las ves y que necesitas verlas, porque hay mucha gente que lo necesitaría ver.